Bien, ahí está la lección, hermanos. La lección número 3 es la lección de esta semana que viene. El sábado 18 de julio se estará, se evaluará en la escuela sabática del siguiente sábado, ¿no? Y el título de la lección para esta semana, ahí está, hermanos. Hoy día haremos una introducción. Ahí está en la pantalla el título, por favor, puedan participar ahora sí. ¿Cuál es el título, hermanos? Vean usted la pantalla allí. ¿Alguien puede confirmar? ¿Puede ver? ¿Se ve o no se ve la presentación, hermanos? A ver, una Hermanos, mira. dice la unidad en Cristo. Amén, hermana, gracias. La unidad en Cristo, ¿no? Entonces las preguntas que nos hacemos es, ¿no? Y yo pregunto también, ¿qué es unidad? ¿Y cómo es esa unidad en Cristo, no? Mira, de eso vamos a tratar en esta semana. ¿Qué es unidad? O sea, a ver, ¿no? Ejemplos de unidad, ¿no? Eh, a ver, ventajas, desventajas, ¿cómo es esto de la unidad? Y lo contrario sería división también, ¿no? ¿Qué pasa cuando están divididos? ¿O qué pasa cuando están unidos en la familia, en la nación, en la iglesia, ¿no? ¿Qué de la unidad? Hermano, Sí, por favor, hermana, participe, eh, participe, hermano. bueno, en el contexto de que nosotros, si bien es cierto, somos seres individuales, eh, cada uno tiene su forma de ser, de pensar, vivimos en comunidad, ya no todos pensamos de la misma manera, no todos vivimos de la misma manera, y, y en ese contexto, aún en nuestras diferencias, ¿cierto? Cuando hablamos de la unidad en Cristo, es que aunque seamos diferentes, vivamos en armonía, porque tenemos un solo Dios, un solo Salvador, hay un solo autismo. En el Señor hay unidad. Entonces, la creencia en este Dios que nos salva, ¿cierto? Esto es lo que nos une, este es el punto en común que tenemos, esa es la unidad, el punto en común que tenemos nosotros. Tenemos una misma fe, un mismo propósito, ¿cierto? Al glorificar a Cristo. Y eso implica dejar atrás las cosas que pudieran dividirnos, como usted decía, porque lo contrario de unidad es la división. ¿Y qué cosas dividen? Son el orgullo, las rivalidades, los intereses personales, ¿cierto? Para pensar, para hablar, debemos actuar conforme a lo que el Señor quiere, y el Señor quiere que nosotros también estemos unidos en Cristo. O sea, dejar de lado toda esa rivalidad o todas esas diferencias que tenemos para estar unidos en Él. Gracias, hermana Mónica. Así es, hermanos. Entonces hay la unidad, como menciona nuestra hermana, debe haber un punto en común, ¿no? Un mismo propósito, ¿no? Un mismo propósito. Lo que es la división, como dice también, nos divide el orgullo, ¿no? Las rivalidades que hay, ¿no? Y debemos estar unidos en Cristo. Y pues, hermanos, a ver, participen, hermanos, participen, participen. Estamos hablando ahora esta semana, vamos a hablar acerca de la unidad en Cristo, ¿no? Primero hemos visto esa palabra unidad, y nuestra hermana Mónica nos explica, y pero también hay que pensar cómo es esa unidad en Cristo. O, ¿habrá unidad o no habrá unidad en Satanás? No. Eso, ¿no? ¿Habrá unidad para hacer el bien? ¿Habrá unidad para hacer el mal? A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? A ver, unidad. A Bueno, ver, justo por favor, hermano Marcelino, participe. estuve buscando unidad en la Biblia, aparece solamente dos veces. Efesios, justamente en ese libro están los dos. Está uno en Efesios 4:3 y el otro 4:13. Fácil de recordar.
No hay más unidad en la Biblia, no sé. Habrá de otra forma, quizás unidos o debe haber, pero unidad habla en Efesios 4:3, dice, solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Luego Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud. Esos dos textos nos ayudan a entender cuál es el plan de Dios, que lleguemos a la unidad. Y cuando llegamos a la unidad, dice, es por el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud. Eso, hermano. Muy bien, gracias hermano Marcelino. Ahí está, nos alcanza dos textos bíblicos nuestro hermano Marcelino, Efesios 4:3 y Efesios 4:13, ¿no? Aquí lo tengo en la pantalla, ¿no? Efesios 4:3, a ver, vamos a leer qué dice en esta versión. Y hagan todo lo posible para mantener la unidad. Bueno, es un consejo, ¿no? Hagan todo lo posible para mantener la unidad y la paz también, ¿no? Que les da el Espíritu. Y está indicando, ¿no? Que les da el Espíritu. Claro, el Espíritu Santo no va a hacer que estemos unidos, ¿no? Hagan todo lo posible por mantener la unidad y la paz que les da el Espíritu. Pero un texto anterior dice ahí, el 2, sean siempre humildes, dice, ¿no? A diferencia de lo que divide, como dijo la hermana Mónica, el orgullo nos divide. Entonces aquí ya también la unidad se surge cuando somos humildes. Sean siempre humildes, dice, ¿no? Jesús era el modelo de humildad, ¿no? Manso y humilde, ¿no? O sea, y obediente al Padre hasta la muerte, ¿no? Sean siempre humildes y amables. Esto de la amabilidad también, pues hermanos, muy importante, ¿no? Amables, que tratemos con respeto a todos. A veces nos olvidamos de repente, ¿no? Y hacemos bullying a nuestro propio hermano, no sé, a nuestros líderes, total. Y cuando no somos amables, ¿no? De repente entre broma y broma, pero estamos creando una mala fama, ¿no? Sin darnos cuenta a un líder, por decir, ¿no? Y entonces, ya la gente al escuchar nuestras palabras, ¿no? No amables, ya llenamos la cabeza de las otras personas de malos conceptos de nuestro prójimo, pues, ¿no? Entonces ahí sean siempre humildes, amables, tengan paciencia. También la impaciencia, hermanos, ¿no? La impaciencia hace de que cometamos errores, pues, ¿no? Fallemos, herimos a otros y así, ¿no? Bueno, cuando somos pacientes tenemos esa calma y comprensión, ¿no? Como dice el Señor Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Paciencia. Sopórtense con amor unos a otros, dice. Sopórtense con amor unos a otros, dice. Mm, Interesante, ¿no? Y hagan todo lo posible para mantener la unidad y la paz que les da el Espíritu. Y el verso que sigue, así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo Espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Creo que la respuesta ahí está en el versículo 4 también, ¿no? Hablando de unidad, hermanos. Una cosa es unidad y otra cosa es uniformidad. Uniformidad es, digamos, ¿no? Que en un ejército, por decir ya, todos los soldados tienen que vestirse igualito, idéntico, ya. Todos los soldados tienen que hacer, a ver, eh, la misma cosa, ¿no? La misma cosa. Hay uniformidad, ¿no? En un desfile, por ejemplo, todos van a levantar el pie hasta esta altura y así sacar el pecho, levantar la cabeza y así, vamos, todos idénticos, uniformidad, ¿no es cierto? Eh, pero la unidad, hermanos, el cuerpo, en el cuerpo, ¿no? ¿Quién manda? La cabeza. Entonces la cabeza manda, ¿no? Da órdenes, ¿no? Y entonces el cuerpo obedece, ¿no?
Ya vamos a levantar esta mesa, entonces ya los pies caminan, las manos, las dos se ayudan, no están ahí cada uno por su lado, ¿no? Y así todo, los músculos, los tendones, los ojos, los oídos, todo funciona para hacer esa tarea, esa orden, todos. Pero no son uniformes, pues no es igual la mano que el pie. La mano es que la que va a levantar, el pie es el que va a sostener las bases, y así, el ojo es para ver, no es lo mismo que la mano, el ojo, pero todos unidos hacen algo, ¿no es cierto? Aunque son diferentes, pero todos unidos, ¿no? Según eh, el objetivo con el cual se ha creado, ¿no? El órgano va a funcionar para hacer esto, pero todos hacen caso, ¿no? A la orden que se da la cabeza, vamos a poner, que da la orden. Pero en este caso estamos viendo que Cristo vendría a ser la cabeza. Él ordena y todos, ¿no? Con sus diferentes talentos, unos saben predicar, unos saben dar estudios bíblicos, unos de repente saben ayudar, otros y así. Todos colaboran para lograr el objetivo de ganar, de traer un alma, ¿no? A los pies del Señor Jesús. Eso es lo que dice ahí, Profesor, ¿no? Así, sí, hermano, participe. el sinónimo de unidad encontré unidos. Y también hay solamente dos textos. Qué bueno que haya, pero para entender. Primera de Corintios 1:10 y el otro está en Colosenses 2:2. Vamos a leer primero lo que dice en Primera de Corintios 1:10, justamente el libro que estamos estudiando, ¿no? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones. Antes, seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando ustedes daba el ejemplo, ¿no? De los soldados están marchando todos, parece que el ejército, todos los 100 o 200 del batallón, tienen una misma mente, pero sin embargo cada uno está pensando en otra cosa diferente, aunque está su cuerpo marchando, pero lo que Dios está queriendo que todos, nuestras intenciones, nuestra mente, nuestro interior, nuestro espíritu sea unidos. A eso está refiriendo. No va solamente a la unidad eh, este, eh, exterior, sino interior. Colosenses dice todavía de esta manera, para que sean confortados sus corazones, ¿ve? Sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Esa es la razón por qué podemos estar unidos. Cuando tenemos el entendimiento empapado de Dios, del Padre y de Cristo, entonces allí sí que realmente estemos unidos. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano. No, miren esos textos bíblicos que este, nos está indicando nuestro hermano Marcelino, ¿no? Y justo estábamos leyendo, ¿no? Efesios 4:13, y hagan todo lo posible para mantener la unidad y la paz que les da el Espíritu. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? En la iglesia, donde estemos, en el grupo, en la familia, esa unidad, porque la unidad, hermanos, pues tiene el poder, ¿no? Para, si es que se va a hacer el bien, se hace bien, pues. La unidad también para hacer mal, si es que se tiene que hacer mal, se hace mal también, pues, ¿no? Entonces, ejemplo, la unidad que han hecho para levantar una torre, la torre de Babel, para hacer el mal, para destronar a Dios y ellos hacer su unidad, pues en función, bueno, el enemigo ahí está, ¿no? Siempre buscando también su unidad para hacer el mal. Y Dios para combatir esa unidad que hacía el mal de levantar la torre de Babel, ¿no es cierto? Él tenía que atacar de frente y ha tenido que dividirlos, ¿no? Eh, Porque hace poco nada más ya el diluvio vino por ese mal, ¿no? Que hacía todo el mundo, unidos para hacer el mal. Entonces otra vez ya haciendo la torre de Babel, ¿no? Para unificarse, ¿no? Y seguir.
destronándolo a Dios, dejando de lado a Dios y ellos, ¿no? O sea, Satanás ahí detrás, ¿no? Y ha tenido que, el lenguaje no era comprensible, unos hablaban de una manera, otros hablaban de otra manera, otros lenguajes no se comprendían. Entonces no había esa relación, esa comunión o comunicación correcta, y no podían hacer nada, pues. Entonces se dividieron y fueron uno para un lado, otro para otro lado. Ahí no lograron su objetivo. Entonces, unidad para el mal también pues se ve, ¿no? En este mundo que el enemigo hace su unidad para hacer mal. Y también en la profecía sabemos que todo este mundo se va a unificar para la última batalla. Todos los grupos religiosos por acá, por allá, todos se van a unificar, ¿no? Hay un nombre que se le pone, ¿no? Creo que es el ecumenismo, ¿no es cierto? Ecumenismo, la unidad, todo, ¿no? El Roma papal, con símbolos incluso las bestias por acá, por allá, entonces se van a unificar, ¿no? El falso profeta, ¿no? El espiritismo, todo se van a unificar, todo el mundo se va a unificar. Pero también Dios tiene a su pueblo unificado, aunque sea poquito, pero está unificado en la lucha, ahí la última batalla, ¿no? Ya estamos en eso, ya pues, ahora estamos ya pues en eso, hermanos, ¿no? Bueno, entonces la unidad es importante, la unidad, hermanos, para hacer el bien o para hacer el mal. Pero aquí en este caso, ¿cómo se hace para bien? Estando unidos a Cristo, cuando Él es la cabeza. Eso es lo que estamos viendo, hermanos, ¿no? Y toda la Biblia nos va enseñando. Y aquí, hermanos, me parece este texto bíblico que nos dijo, interesantísimo. La ilustración es el cuerpo humano. El cuerpo humano son diferentes órganos o no tenemos ahí en el cuerpo, ¿no? Y todos, cuando se va a hacer una cosa, todos colaboran y hacen, no se están peleando unos a otros, la mano derecha con la izquierda, el pie con el otro pie, no se pelean, ¿no es cierto? Entonces, pues, si se pelearan, bueno, habría un desorden, ¿no es cierto? No habría cuerpo, pues, ¿no? Así como ustedes forman un solo cuerpo y un solo espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Entonces, aquí ya en los pensamientos, hermanos, ¿no? La esperanza debe ser una sola. Hay un solo Señor, miren, hay un solo Señor. Esto es importante porque vamos a estudiar de este tema en esta semana, que hay un solo Señor, el Señor Jesucristo. No es el pastor X, no es el pastor Y, ese es el problema. No es la hermana tal, el hermano tal, y ahí se divide. Pues, unos van con esto, señor de tal, señor de tal, señor de aquí, por acá, por allá. La gente se agrupa, ¿no? Bajo esos criterios, ¿no? Entonces, pero aquí, si nos decimos ser cristianos, tenemos un solo Señor. Y cuando decimos Señor es porque Él manda, el que ordena, es el Señor. Pero si Él no manda, si no se hace caso a lo que dice, no es tu Señor. ¿Quién será tu Señor? Tú mismo serás tu Señor. No. Entonces, Señor significa eso. Señor que Él manda, ordena y nos obedecemos. Por eso decimos Señor Jesucristo. Si no, pues no hay que decirle Señor Jesús. ¿Por qué me dicen ustedes Señor, Señor? Dice. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, oh Dios, no? Si ustedes no me hacen caso a lo que yo les digo, hasta el burrito hace caso a su dueño, ¿no? Hasta el perrito hace caso a su dueño. Y ustedes dicen, Dios mío, Señor, y no me hacen caso. ¿Dónde está mi señorío en ustedes? ¿Dónde está? No, el Señor reclama también, pues, ¿no? Y nos hace notar de que, claro, entonces para el cristiano debe haber un solo Señor. No es el pastor, no es el hermano, no es la hermana, no es el Señor Jesucristo. A Él hay que mirar y a Él hay que seguir. Una sola fe. Entonces, la fe de Jesús, pues hay que mirar la fe de Jesús, cómo Él tenía fe. Eso es lo que debemos tener, esa fe, ¿no? Y un solo bautismo también, pues, ¿no? Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Hay un solo Dios y Padre de todos que está por encima de todos y trabaja por medio de todos y vive en nosotros. Y así, toda la Biblia habla de eso, hermanos. ¿Ah? Bueno, como dice ahí, ¿no? Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno y también nos mencionó el hermano el 13. Este trabajo debe continuar hasta que estemos unidos en la misma fe. ¿Ah? Miren, el trabajo que tenemos que hacer tiene que continuar, ¿no? Unidos, pero en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección.
maduros como Cristo, dice, ¿no? ¿Cómo es que Cristo era maduro, no? En la fe así, porque él era humilde, manso, obediente. O a ver, hay alguna pelea, alguna discusión entre el hijo y el padre, díganme. Ah, como que los grupos cristianos que aparecen hoy en día, entonces como que converso con uno y otro de otros grupos religiosos y dice, ya, el Padre, sí, hay un solo Dios, el Padre, nuestro Padre Jehová. Y Él nos ordena y ha escrito los mandamientos de Dios ya para que seamos felices y así en esta tierra, bueno, hay que obedecer, ¿no es cierto? Y ahora, ¿y quién es Jesucristo? Bueno, Jesucristo eso lo ha cambiado, el mandamiento, sobre todo el día de descanso. O sea, quiere decir que Jesucristo es diferente del Padre, ¿no? O sea, lo que el Padre dice, eso lo ha cambiado el Hijo. O sea, no son iguales, o sea, hay diferencia. No, pues entonces, pero la Biblia nos enseña que Cristo y el Padre son uno solo, un mismo pensamiento, es el mismo Dios, ¿no es cierto? Y de igual manera el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, pero los grupos religiosos hacen aparecer a Jesucristo como si fuera diferente del Padre, ¿no? O el Espíritu Santo es diferente, ¿no? Del Hijo o del Padre, ¿no? Bueno, bueno, hermanos, por eso mm, vamos a estudiar esta semana este tema. Y hay más textos que mencionó y vamos a estudiarlo, ¿no? Primera de Corintios 1:10 en la lección. También mencionó Colosenses 2:2, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces en la lectura de nuestra lección. Pero ustedes participen, hermanos, en cualquier momento, pregunten. Esas preguntas nos hacen reflexionar y creo que hemos ido ya al corazón de nuestra lección con nuestros comentarios también. Hoy día es sábado 11 de julio, sábado 11 de julio, hermanos. Y los textos que vamos a estudiar en esta semana, ahí está. Primera de Corintios, vamos a ver el capítulo 1, versículos 12 al 17, que lo hemos estado leyendo, pero vamos a profundizar. Romanos 1, Corintios 1, bueno, ahí está, Filipenses, también está ahí Segunda de Corintios, bueno, esos textos bíblicos que están allí en la pantalla. El texto para memorizar, hermanos, está en Primera de Corintios 1:10, justamente lo que nuestro hermano Marcelino ya mencionó también. Ese es el texto que va a guiarnos para toda esta semana. Entonces, tú puedes ver la versión que tú tienes, hermano. Primera de Corintios 1:10. Dice ahí, leo esto, si tienes otra versión también lo puedes leer, hermano. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les ruego, hermano, mira, el apóstol Pablo está haciendo, está pidiendo, está rogando. Es como que yo también diría esto, ¿no? Y vale la pena, ¿no? Aprender esto y decir a los hermanos, hermanos aquí de San Jerónimo, les ruego, ¿no? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y no haya entre ustedes división, o no haya entre nosotros división. Hermanitos, hablemos la misma cosa, no haya división, porque ¿qué pasa? Un hermano va cuestionando a otro hermano y así, y así. Entonces ya la hermandad no sabe qué hacer, a quién seguir. No se está hablando de un hermano, de otro hermano, y así, que no, él está haciendo, no está haciendo bien, al otro, ya sí. O sea, cada uno está siguiendo, ¿no? De repente su forma, su estrategia, su forma, ¿no? De hacer las cosas, ¿no? Pero aquí Pablo está diciendo, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, o sea, no estaban hablando, pues la misma cosa. Y que haya entre ustedes que no haya entre ustedes divisiones. Ese es el ruego que debemos de pedir en nuestra iglesia. Hermano A Justo. propósito, sí, sí, hermana, participe, participe. Bueno, lo primero que dice aquí, hay un ruego, como usted decía, que hace Pablo a los hermanos, y cuando les dice hermanos, es como, es un llamado de atención, es un recordatorio de que somos familia. ¿Qué es un hermano? Es familia. ¿Ah? Para muchos de nosotros, los que llevamos muchos años en la iglesia, en mi caso llevo más de 32 años en la iglesia, la mayoría de la gente de la iglesia son familia, así los queremos y los estimamos. Entonces el ruego es a las familias, ¿cierto? Recordar que somos familia. Y el pedido que hace Pablo no lo hace en el nombre de él, no es en la autoridad de él,
sino que la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y la autoridad que tiene el Señor Jesucristo no es solamente porque Él es nuestro Salvador, sino que Él también es la palabra. Cuando nosotros hablamos ahí, y aquí no es que es no es una invitación a hablar todos de lo mismo en cuanto a lo común, sino en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la doctrina sana, ¿cierto? Porque se habla mucho de la doctrina sana, pero la doctrina sana es la palabra fiel, la verdadera. No es aquella que tiene alguna torcedura, aquella que se cambia a mi conveniencia, ¿cierto? Hablen todos una misma cosa, o sea, uno dice que esto se puede comer y esto no, no, o sea, hablemos lo que dice la palabra de Dios. De repente, claro, al ser Pablo hablando a los, ¿cómo se llama? A los que no eran del pueblo de Dios, se me fue el nombre. Ah, perdón. A los gentiles, claro. Él les hablaba de alguna forma y a veces él decía, bueno, con respecto a lo que hablábamos el otro día, por ejemplo, acerca de los alimentos que eran eh, dados a los ídolos, ¿cierto? Que eran sacrificios de ídolos y que después se comían. eh, Él decía de que finalmente, bueno, no era eso finalmente lo que perjudicaba, sino que era la idolatría, pero que no teníamos que juzgar a aquellos que comían esa carne que había sido dada, ¿cómo dice? Que ofrecida a los ídolos, pero que después las vendían en las carnicerías. Eh, no sé si se entiende lo que quiero decir, más o menos por allí. Es decir, no... que no hayan divisiones en cuanto a la palabra verdadera, a la palabra fiel del Señor, porque a veces, pues, no sé si lo recordamos, los judíos, ellos, por ejemplo, con respecto al sábado, ellos lo habían recargado tanto que habían un montón de restricciones que ellos habían añadido y que hacían pesado el día sábado. Entonces, cuando habla aquí de que hablar una misma cosa es sin añadir más a lo que Dios ya dio en su palabra. Eso respecto a esa parte que usted leyó, hermano. Muy bien, gracias hermana. Participen hermanos y pues ahí lo que estamos leyendo, les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego, dice, ¿no? Les ruego. Estoy tratando de aplicar también, ¿no? A mi grupo, justamente que mencionaba, yo noto que siempre ahí surgen a veces, en vez de estar creciendo, a veces empezamos a decrecer. Es algo está pasando, ¿no? Entonces algo está pasando, nosotros ni cuenta nos damos de repente, ¿no? De repente, justamente esas diferencias que puede haber, ¿no? En el trabajo que se hace para Dios. Uno hace de una manera, otro de otra manera, pero no importa, ¿no? Que se haga de diferentes formas, pero el propósito es el mismo, ¿no? El propósito es el mismo, como decíamos, la mano, el pie son diferentes, la mano, el pie, pero hacen su parte cada uno, ¿no? Así debería de ser. Pero cuando empiezan mm, a, a haber discusiones, por decir, ¿no? Ahí sí algo está fallando, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la razón? Eso es también pongo como ejemplo siempre en la casa, en el matrimonio, ¿no? Varón y mujer, y uno viene de una familia y otro, bueno, la esposa de repente de otra familia, el esposo de otra familia, y así, de diferentes, de repente hasta culturas o países, bueno, y así. Pero el asunto es cómo es que se mantiene hasta el final ese matrimonio, porque están unidos en Cristo, ¿no? Porque Cristo está ahí unidos en Cristo. El varón se equivoca, la mujer se equivoca, el esposo se equivoca, la esposa se equivoca. Hay intercambio de palabras, uno se hiere y otro se hiere. Cuando no está Cristo ahí, inmediatamente de cualquier cosa y hay esa diferencia, crece esa diferencia, el enemigo se mete, se dividen, se divorcian. Eso es pan de cada día, está sucediendo cada día, cada segundo está sucediendo. Pero cuando está Cristo en esa familia, por más que el varón vino de otra familia, la mujer vino de otra familia, así, ¿no? Pero si el varón ama a Cristo, la mujer ama a Cristo, automáticamente se van a unificar.
se van a unificar, se van a comprender, se van a amar y así. Y va a mantenerse hasta el final, hasta que la muerte los separe, como dicen, ¿no? Así va a ser. Si Cristo Hermano, está, con razón, termino la idea, con razón dice el texto bíblico, no, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Sí, hermana, participa. sí, bueno, quería compartir algo respecto a los mismos versículos que habíamos leído antes, esto de que hablen todos una misma cosa y que no hayan entre ustedes divisiones. No significa que todos deben tener exactamente las mismas opiniones sobre cualquier asunto, sino que deben hablar en armonía respecto al Evangelio y evitar palabras que causen conflictos, chismes o rivalidades. Y cuando dice allí que no haya entre ustedes divisiones, la palabra divisiones se refiere a rupturas, partidos o grupos enfrentados. Debemos recordar, ¿cierto?, que en Corintios algunos decían yo soy de Apolos, otros de Cefas, y Pablo enseña que la iglesia pertenece únicamente a Cristo, y las divisiones debilitan el testimonio del Evangelio y entristecen al Señor. Si es así, sí, pues sí, 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 eso justamente vamos a estudiar, ¿no? Ese problema que había en Corinto. Y ese problema puede estar sucediendo en nuestro grupo. Si no está creciendo, no está avanzando, nuestro grupo no se está edificando, es porque justamente ese es el problema que puede suceder. Y yo decía de que mi grupo también decía, no estamos haciendo la cena del Señor, ¿no? O sea, la Santa Cena, bueno, en este caso, eso para unificarnos, para ver las diferencias que de repente han surgido, ¿no? Y entonces hay que resolver esos problemas, ¿no? Hay que resolver esos problemas, ¿no? Entonces, unificarse, pedirse perdón mutuamente unos a otros, mirando al Señor y hacer las cosas como nuevos, ¿no? Como en la familia decía, en el esposo se perdonan, y por eso dice Dios, no pasa el día sin antes pedirse perdón. O sea, el sol no tiene que entrar sin antes pedirse perdón, por siempre, cada día puede haber algo ha podido surgir o alguna herida se ha podido hacer, ¿no? Con las palabras, no sé, pero hay que pedir perdón, ¿no? Y como nuevos, ¿no? Se continúa, los días así tienen que ser, ¿no? Y ahí está. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo que trabaja en el varón, como trabaja en la mujer, en el esposo y esposa, que trabaja, entonces hace de que uno pueda actuar, de pedir perdón, ¿no? Porque si no está el Espíritu Santo, o sea, no está Cristo, entonces no, pues cada uno con su capricho se va, no, que esto, que de cualquier tontería, y ahí la diferencia crece día tras día, y eso se para y se divorcian y así. La humanidad está así, dividida, ¿no? Empezando desde las familias y es un caos todo este mundo, ¿no? Porque Cristo no está en los hogares, así en la iglesia de igual manera, ¿no? Por eso también la figura, ¿no? De la iglesia es simbolizada con la mujer, ¿no? La esposa. Y el Señor Jesucristo es pues como el esposo, ¿no es cierto? O en el cuerpo también, ¿no? Cristo es con la cabeza y todo el cuerpo, ¿no es cierto? Es la iglesia. Y así hay tantas ilustraciones que hace para hacer notar la unidad. Y eso hay que darnos cuenta, ¿no? Y Pablo entendió eso y entonces ve eso por eso en Corinto, que las cosas no están funcionando bien, ¿no? Entonces había unos que querían ir con Pablo, otros con Apolos, otros con Pedro, y así, cada uno con su lado, ¿no? Como hoy en día también el enemigo hace eso, ¿no? Que uno esté mirando no a Cristo, sino esté mirando al pastor o al hermano, al anciano, no sé, al diácono, no sé a quién, ¿no? Pero, o a uno mismo. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Miren lo que está diciendo. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Cómo está unido nuestro Padre Dios con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo? No unidos, no perfectamente unidos. Una misma mente y un mismo parecer, ¿no? En este caso, ¿no? El Hijo está presente aquí como humano, pues no, nuestro Padre Dios está como, ¿no? El Padre, aunque son el mismo, pero hay una perfecta unidad, pues. A ver, imagínense que Jesús nomás cuestione al Padre o el Padre le cuestione al Hijo.
Entonces no habría pues esa unidad, ¿no? No habría esa unidad. Entonces dividirían, pues, ¿no es cierto? Y habría un caos habría, pues, ¿no? Por eso la Biblia habla de un solo Dios, no, no es tres dioses, un solo Dios, ¿no? La unidad perfecta, ¿no? Esa misma unidad tiene que haber entre la iglesia y Cristo o nuestro Dios, pues, ¿no? Bueno, ese es el texto, hermanos, el texto para toda la semana. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos hablen una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Dentro Hermano, de la iglesia. Sí, sí, hermano. perdón, disculpe. Es No, que sí. justamente pensé que iba a pasar ya al comentario. Esto último, ¿cierto? Donde dice, antes estén perfectamente unidos. eh, Eso quiere decir que las relaciones que hay en la iglesia, mi hermano, y de repente puede pasar algún malentendido, algún inconveniente, deben restaurarse. Y eso va a mantener que estemos perfectamente unidos. Las relaciones, leía, dice, estén sanas y restauradas cuando surgen los conflictos. Y luego dice en una misma mente. Es complicado esto de que todos pensemos lo mismo, porque nadie está en la mente del otro, pero se refiere a compartir la misma manera de pensar conforme a la palabra de Dios. O sea, la mente del creyente debe ser moldeada por Cristo y no por el orgullo o los intereses personales. Y luego habla de la misma mente y también habla del mismo parecer. Entonces, habla de tener un mismo propósito y dirección. Aunque existan diferencias en personalidad o dones, todos deben buscar la gloria de Dios y el crecimiento de su reino. Muy bien, muy bien. Sí, pues, hermanos, eso, ¿no? La misma mente. En este caso no es que lo que piensa el pastor, eso todos tenemos que hacer. De repente lo que está pensando el pastor no es lo que piensa el Señor Jesucristo, es su idea humana de repente. Siempre con un escrito está. Siempre hay que decir, hermanos, a ver, que el Señor guíe, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a hacer una campaña, que el Señor guíe. Con un escrito está, ¿no? Que el escrito está, ¿no? Porque a veces puede surgir alguien, hermanos, hagamos así, ¿no? Para atraer la gente, de repente una estrategia humana, lo que en la televisión, los juegos que hacen, a veces lo meten en el programa de Sociedad de Jóvenes, y así los vamos a entretener entonces, y no con lo que es la palabra de Dios. Claro, la gente vendrá y se moverá, tantas cosas, estará feliz, supuestamente, ¿no? Pero si no está la palabra de Dios, hermanos, pues estamos haciendo mal, eso no va a tener buen resultado. Se puede unir esa iglesia para hacer el mal. Por eso alguien decía, un pastor decía, si no se va a hacer lo que esa misma mente, o sea, la mente de Cristo, o sea, que tener la mente de Cristo, a eso se refiere, no la mente de Pablo, no la mente de Pedro, no la mente de Jacobo, no, sino la mente de Cristo, ¿no? Un pastor decía, si no se va a hacer eso, lo que dice Cristo, se va a hacer otro, lo que dice el pastor, el hermano, ¿no? Entonces cambien el nombre, pues, digamos, a ver, ¿quién va a ser? Digamos, está siguiendo al pastor X. Entonces, ese nombre hay que ponerse en la puerta de la iglesia. Ya, nosotros somos, la iglesia del pastor X, del pastor Y, ¿no? Entonces, hay que cambiar de nombre, pues no, 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 no es la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Que es la iglesia del Señor, ¿no? O una iglesia cristiana, ¿no? Entonces, eso, hermanos, no es importante reflexionar y pensar. Bueno, vamos a ir a los comentarios que dice la lección. Vamos a ver esto de la naturaleza, hermanos. ¿Qué es lo que vemos en la naturaleza? ¿Hay unidad en la naturaleza, en la vida de los animalitos? Así, ¿hay unidad? ¿Han visto, hermanos? Quienes observan la vida silvestre, dice, saben que algunas criaturas viven en grupos de diferentes tamaños, ¿no? O sea, en la naturaleza, los que ven los animalitos, no hay
grupos hay, ¿no? De diferentes tamaños, grandes, pequeños, ¿no? Desde los lobos, dice, los lobos también se agrupan, los delfines también dice, se agrupan, incluso las hormigas también se agrupan, hermanos, o sea, se unifican. Estas criaturas permanecen juntas, hermanos. Los chimpancés, dicen, ¿no? Son especialmente conocidos por sus estrechos lazos sociales, los chimpancés, los monitos, ¿no? Tienen, dice, son conocidos por sus estrechos lazos sociales y a veces viven en grupos de entre 15 y 150 individuos. Miren, se agrupan hasta de 15 hasta 150 chimpancés. Sin embargo, estas relaciones no siempre son armoniosas, no siempre hay armonía también. A veces los chimpancés luchan entre sí, también dice, se pelean. Los seres humanos también, dice, son un poco así, un poco así. Es decir, no solo tienden a vivir en grupos, sino que a veces luchan unos con otros dentro de sus grupos, lo cual también ocurre incluso en nuestras iglesias. Ahí está. Cuando se forman facciones, ¿no? En la iglesia. A ver si alguien tiene algún testimonio, ¿no? Nos puede contar algo real, ¿no? Que ha visto y entonces Pastor. si ha sido para bien o para mal. Sí, por favor, participe, hermano. Bueno, en un tiempo en que comenzaron las divisiones en la iglesia, los grupos separatistas, yo siempre he dicho de que, bueno, el espíritu de profecía puede unir o puede dividir. Lamentablemente, cuando algunos grupos se van al extremo, lamentablemente perjudican no solamente el hecho de que dividen a la iglesia, sino que también perjudican la misma palabra o que se dice, porque todo lo que fue escrito fue para nuestro bien. O sea, sabemos de todos estos escritos maravillosos. Nosotros mismos estudiamos acerca del régimen alimenticio, estudiamos acerca del carácter y personalidad, carácter, mente y personalidad, y son escritos maravillosos para nosotros, pero que lamentablemente de repente mal usados provocan divisiones en la iglesia, porque hay gente que, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, la gente que hace el régimen alimenticio a conciencia, y no digo que sea malo, es muy bueno y ojalá todos pudiéramos hacerlo, pero hay muchos que se creen superiores a los otros por el hecho de hacer eso, ¿cierto? Y como con una norma moral superior a la de los otros hermanos que no lo han realizado o que son más débiles en ese asunto. En nuestra iglesia, hace un tiempo, aparecieron los cassettes, en ese tiempo, años atrás, pues hermano, le estoy hablando cuando mi hija era pequeña, hace más de 25, 30 años atrás, el pastor Gambetta tenía unos muy lindos sermones, el pastor, pero lamentablemente hubo un grupo que empezó a utilizarlo, ¿cierto? Y hablando en contra de la iglesia. Después, lamentablemente, este pastor también empezó a hablar en contra de la iglesia y los hermanos empezaron a unirse en grupos, ¿cierto? Y como dije, hablar en contra de la iglesia. Había otro pastor era Gamarra, creo, no sé de dónde era, cubano, y lo invitaron a la iglesia, a una de las iglesias acá, sin el consentimiento del pastor. O sea, yo sé que el pastor no tiene autoridad, a lo mejor de alguna manera, por decirlo, de impedir algo, pero se les dijo de que no los invitaran porque eran gente que eran disidentes de la iglesia. Lo invitaron igual, llegaron los pastores, la misión completa llegó a la iglesia pidiendo que sacaran al pastor. Los hermanos se rebelaron, sacaron a los pastores en andas. eh, Causó mucho dolor. Se cerró esa iglesia y recién hace algunos años se pudo abrir nuevamente. Y todavía hay hermanos que se perdieron, se fueron muchos, y lamentablemente ocurrió eso, ¿ah? Cuando algunos ponen al hombre antes que la palabra de Dios, ocurren estas cosas. Cuando algunos piensan que son superiores moralmente que los otros, ocurren estas cosas.
Hermanos, todos estamos en crecimiento. A todos nos falta de alguna u otra manera. El Señor, por alguna razón, no ha venido. Entonces, lamentablemente, pueden ocurrir estas cosas, que la iglesia se vea tal, a- de tal forma remecida, que hace que una iglesia pueda ser hasta cerrada. Eso, mi hermano. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues nuestro Señor Jesucristo es clavado en la cruz, veía que su propio pueblo lo están clavando, lo está clavando en la cruz, lo está matando. Y el Señor decía, ¿no? De la cruz, como decía usted, hermana, ¿no? Hay que restaurar. El Señor decía, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? ¿Por qué aparecen esos grupos separatistas, ¿no? ¿Por qué, no? Entonces, con el nombre bonito de repente, ¿no? Pero sin embargo es satánico. Grupos independientes, grupo independiente. Lo que ha hecho Satanás de Dios es independizarse, no depender. Ahora, no que dentro de nuestra iglesia, por ejemplo, los líderes, y yo veo, ¿no? Y lo digo con confianza, que por supuesto, pues el ser humano, por más que sea el presidente, la misión, el pastor, no sé, pero a veces como humano uno se puede equivocar, cometer error, y si hay que resolver esos problemas es dentro de la iglesia, no saliéndonos y formar mi grupo, entonces, y ahí sí ya estamos mal, sino que tenemos que resolver el problema dentro de la iglesia, del grupo, tenemos que ver, ¿no? Que Dios resalte, ¿no? Que lo que dice Dios, al final de cuentas lo que va a prevalecer es lo que Dios dice, ¿no? Lo que Dios dice. No lo que alguien dice, ¿no? Por más que sea un pastor, sino lo que Dios dice. Entonces, si hay algo que me parece que no está bien, pues hay que decirlo, ¿no es cierto? Me parece que esto está mal, hay que arreglarlo, porque todos somos una familia y queremos que Cristo more en todas las actividades que hacemos o en todas las instituciones que tenemos, que esté Cristo, ¿no? Que el carácter de Cristo se manifieste, ¿no? Entonces, si hay algo no está funcionando bien, entonces nosotros tenemos que colaborar, pues decir, no, me parece que aquí creo que está un poco mal, y entonces a aconsejar, orientar, decir, no, esto es así, no, pero dentro, ¿no? De la iglesia, resolver con la ayuda de Dios, y entonces, pues, mirar al Señor, ¿no? Porque si no se mira al Señor, hermanos, ese grupo va a dividirse, como nos da el testimonio de esa iglesia, va a cerrarse, va a desaparecer esa iglesia, por ejemplo, ahí, y con mucha dificultad van a volver otra vez a abrirlo, ¿no? Abrir, o sea, los hermanos que se han retirado, así, si vuelven a mirar al Señor, pues claro, se unificará. Es como que Satanás que se ha separado quiera volver, pero aunque ya llegó lejos y ya está sentenciado a la pena de muerte eterna, Satanás ya no tiene pues no lugar para volver, ha tenido sus oportunidades para volver a Dios, no depender de Dios, no, él se ha independizado, se ha separado. Y el gran problema es que cuando nos independizamos, hermanos de Dios, ¿qué pasa? Empezamos a contar chismes, pues ese es el arma que el enemigo utiliza. Empieza a hablar chismes, ¿no? Habla mal de Dios. Y así hablando mal de Dios, hizo caer tercera parte de los ángeles, pues no. Miren, ángeles santos, perfectos también, los ha hecho caer, ¿no? El chisme es así. Por eso, si nosotros estamos chismeando, somos instrumentos de Satanás. Debe estar bien claro, chismeando, hablando. Si vemos algo en el hermano, en el pastor, hay que conversar con él. Hay que decir, mire, pastor, esto me parece que está mal, mire esto, no. Con escrito está también, pues, ¿no? Entonces el pastor o alguien más entonces te agradecerá, pues dirá, gracias hermano, no me he dado cuenta, porque somos una misma familia, ¿no es cierto? Entonces así vamos unificados, ¿no es cierto? Así debe ser, ¿no? La iglesia. Y bueno, y hay tantas otras cosas, ¿no? Que resaltan cuando uno se separa, pues, ¿no? Entonces, eh,
Por más que se le ponga bonitos nombres, grupos independientes, pues pasa mal, pues no, no puedes hacer eso, no se puede hacer eso, ¿no? La iglesia está unificada. Si hay que corregir algo, hay que corregir. Y sabemos proféticamente que la iglesia, pues, es lo último que queda, ¿no? Es el pueblo de Dios último y hay que mirar al Señor Jesús y seguir adelante. Bueno, estábamos leyendo aquí, hermanos, lo que dice aquí. eh, dice, sino que a veces luchan unos con otros dentro de sus grupos, lo cual también ocurre incluso en nuestras iglesias, cuando se forman facciones, a menudo en torno a algún líder carismático. Sí, pues aparecen líderes carismáticos, ¿no? Ya sea pastores o hermanos que predican aparentemente bonito, y empiezan, ¿no? A chismear, a criticar ya a la misión, a la asociación, a los pastores, que esto, aquello, y así, sobre todo hablando de los diezmos, de repente ellos no trabajan, no predican las profecías, así que entonces ellos voltean la mirada de la hermandad hacia ellos. Y ahora entonces, ¿a quién voy a dar ese? Nosotros estamos predicando, entonces ellos ya también se piden los diezmos y ellos lo manejan, ¿no? Ya, si uno analiza sus vidas de estas personas, de estos hermanos o pastores que se retienen de la iglesia, es una vida terrible, hermanos, una vida terrible. Son injustos, o sea, van a hacer injusticias, o sea, están mal utilizando incluso ese dinero, hermanos, porque están separados de Dios, pues eso es lo lógico, lo que Satanás hace es lo que hace, pues uno, ¿no? Al separarse, ¿no? De Dios. Bueno, eso es importante. ¿Alguna vez has visto eso en tu iglesia? Nos está preguntando. Si es así, entonces tienes una idea del problema del que se enfrentó Pablo en Corinto. Ahí está. Pablo enfrentó ese problema. Esta semana veremos, pues, Primera de Corintios, el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Vamos a ver, hermanos, ahí. Miren, 4 capítulos dedicados para resolver ese problema de la división de la iglesia, donde el apóstol Pablo aborda el problema de las disputas en la iglesia y cómo superarlas concretamente por medio de la unidad en Cristo. Creo que ahí está la solución ya, pues, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Mirando a Cristo, pues, ¿no es cierto? Mirando a Cristo. Eso de mirar es importante, hermanos. Miren, Adán y Eva están unificados con nuestro Padre Dios al ser creados, puestos en el jardín del Edén. Y aparece pues ahí, ¿no? Este ángel, ¿no? Que se ha independizado de Dios. ¿Y qué hace a Adán y Eva? Les engaña, ¿no es cierto? Les habla con palabras, les dice, en otras palabras, también hacen de que Adán y Eva se independicen de Dios, se separen de Dios. ¿Ah? Entonces, ya no miran a Dios, sino le miran pues a la serpiente que es Satanás, le miran uno a él y le creen lo que él dice, ¿no? Es lo que hacen muchas personas, ¿no? Entonces, pero le engañó y fue en contra de la orden de Dios que ciertamente morirás. Y el diablo ya con engaños le dice, no van a morir, sino les ha dicho eso, ¿por qué? Porque van a ser como Dios y así, ¿no? Como quien dice, Dios no quiere que sean igual que Él y así. Así que van a saber el bien y el mal y así, entre verdades y mentiras y así pues no. Eva, ¿no? Es que empieza a mirar como si fuera su Dios a, a la serpiente, a Satanás, y le hace caso a Satanás. Le hace caso a Satanás, entonces se independizó de Dios, pues y ahora ¿a quién le siguió? A Satanás. Y para eso todavía lo utiliza Satanás a Eva como un instrumento para hacer caer a Adán, ¿no? Y Adán cae fácilmente, ¿no? Con este instrumento que era su propia esposa, ¿no? Eso es lo que hace el diablo hoy en día, la misma cosa hace también, pues, ¿no? Y eso de mirar es importante, hermanos. Por eso Pablo descubre que el secreto está en mirar a Cristo, no a la filosofía, no a la tradición, no a la supuesta ciencia que dicen, no, no, no. Él lo deja en el tacho de la basura eso. Entonces, para mirar a Cristo y Cristo crucificado, lo que hemos estudiado ya esta semana que está pasando, pues hermanos, ¿no? Entonces, la unidad, aquí dice concretamente, dice, la unidad se va a hacer por medio de Cristo, pues, ¿no? La unidad por medio de la unidad. En Cristo, dice así, ¿no? Y ahí está, esa es la lección, hermanos. Y creo que el espíritu de profecía también, pues, profundiza un poquito más de esto, hermano. Y vale la pena, hermanos, concentrarnos en esto y aplicarlo a nuestra iglesia, a nuestra vida,
a nuestra familia, incluso hasta la sociedad que nos rodea. Hay que este, hacer ver a la gente, ¿no? Que bajo la dirección de Dios, hasta la misma sociedad, hasta un país puede funcionar bien, ¿no? O sea, Dios por sus hijos que están unidos y están trabajando, hasta puede bendecir un país, como he escuchado, una iglesia así en un determinado país, ¿no? Se unificó, ¿no? Así, fieles en todo lo que dice Dios y todo eso, y oraban por el país también, y hasta el país mejoró en su economía, en todo, ¿no? La bendición vino para todo ese país. Entonces, pero si estamos divididos, hermanos, pues no va a haber ni bendición ni para nosotros ni para nadie, ¿no? Dice aquí el espíritu de profecía, insto, animo a nuestros hermanos a dejar de criticar y de hablar mal. Ahí está, esa es la clave, hermanos. Insto, animo, hermanos, dice, ¿no? A dejar de criticar, dejen de criticar y de hacer mal, dejen de criticar y acudan, ¿no? A Dios en ferviente oración. Eso es lo que tenemos que hacer, acudir a Dios en ferviente oración, hermanos. Eso es lo que tenemos que de partida, porque estamos luchando contra Satanás, ¿no? Que se mete a las cabezas, ¿no? Pidiéndole que ayude a los que se equivocan, pues, ¿no? Únanse unos con otros y con Cristo. Únanse unos con otros. ¿Y cómo nos vamos a unir? Con Cristo. Como alguien hizo la ilustración de la rueda de una bicicleta que tiene rayos, dicen, ¿no? Rayos, o radios creo que le llaman, los fierritos que unen al eje de la rueda. Entonces, en cada eje tuviéramos cada uno de nosotros. Cuanto más nos acercamos al eje, ¿no es cierto? Uno camina hacia el eje, pues está mirando, y el eje sería Cristo, entonces nos unificamos, pues, nos unificamos. Pero si nos vamos alejando, nos vamos separando también, pues, ¿no? Entonces, es una ilustración también. Únanse unos con otros. ¿Cómo nos vamos a unir unos con otros? O sea, mirando a Cristo, pues, ¿no? Mirando a Cristo, ¿no? Que Él guíe, que Él ordene, que Él sea el Señor. Estudien el capítulo 17 de Juan. Entonces tenemos una tarea, hermanos, para leer el libro del el Evangelio según San Juan, capítulo 17, porque esa también fue la preocupación del Señor Jesús, porque Él vio también esas divisiones como Pablo, y entonces Él oró, ¿no? Para resolver ese problema, ¿no? Y aprendan cómo orar y cómo vivir la oración de Cristo. Ahí está la oración de Cristo en el capítulo 17 por la unidad, ¿no? De la iglesia. Él es el consolador. Él morará en sus corazones, haciendo que su gozo sea cumplido, pues, ¿no? Claro, Él es el que va a vivir en nuestros corazones. Si oramos, le pedimos, nos va a dar el Espíritu Santo, que es el consolador, y nos vamos a unificar. Eso es una realidad, hermanos, ¿no? Y estoy tan seguro, hermanos, que si yo me encuentro con un hermano de Japón, de la China, de cualquier lugar, o sea, nos encontramos, hermanos, nos encontramos así entre los hermanos, no importa que nunca nos hemos conocido, pero vamos a caminar, tenemos la misma mente, tenemos lo mismo todo, entonces, como hermanos, como siempre. A veces ni siquiera eso puede funcionar así en la familia literal de repente, porque Cristo no está en toda la familia de repente, pero sí con la hermandad, así, unificados, como siempre nos hubiésemos conocido, ¿no? Y así hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, y felices, ¿no? Podemos ir de brazos así con cualquier hermano de cualquier lugar del mundo, ¿no? Nunca te has conocido, pero si te ves por primera vez, es como si siempre te hubieses conocido. Él morará en sus corazones haciendo que su gozo sea cumplido. Así es. Tus palabras serán para ellos como el pan de vida, ¿no? Claro. Entonces, cuando estamos ahí unificados mirando a Cristo, entonces su palabra es pues, el pan de vida, ¿no? Y nos sentimos felices de estar estudiando su palabra. Y con la fuerza así obtenida, serán capacitados para desarrollar caracteres que serán una honra para Dios. Claro. Si nos alimentamos de la palabra de Dios, estamos mirando al Señor, pues, ¿no? Entonces, nos desarrollamos también. Pero si estamos mirando otras cosas a otras personas o a nosotros mismos, hermanos,
Entonces, ahí sí, hermanos, no hay desarrollo en el que nos pervertimos, pues, porque todo lo que el enemigo pone, ¿no? Así como a Eva le engañó, entonces a través de los medios uno se va pervirtiendo, pues, ¿no? Se va pervirtiendo y pero ¿por qué? Dice, no, ¿por qué yo estoy haciendo esta cosa? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué aquello? Es que Hermano, estás mirando otra cosa. Sí, hermano, participa. ¿qué tal, hermano? Buenos días. Interesante lo Buen que día, está bueno, manifestando. buen día, hermano. Hermano, en Corintios, Pablo exhorta a estar unidos en pensamiento también, puesto que la clave de todas nuestras acciones es el pensamiento. Y en muchas partes de la Biblia habla bastante del pensamiento. Incluso Dios nos dice, ¿no? Tened cuidado cuando estén solos en vuestro pensamiento, porque es la raíz de nuestras acciones. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Primero quería comentarles de que el hermano Marco Lobatón publicó mm, que se ha aplicado a esta norma en el Perú, que los sábados no va a ser laborable por aspectos religiosos, o sea, me refiero al séptimo día, ¿no? Y bueno, es una alegría de pronto, pero va a haber personas ya que se van a aprovechar de esta situación. O sea, y esto podría afectar también al Perú en qué situación en las horas hombres de trabajo en el sector público. Entonces voy al tema del pensamiento, ¿no? No quiero separarme de lo que estaba diciendo usted. Entonces, yo tengo ciertos años trabajando en el rubro de la construcción y mucha gente pide pues permiso dentro de la semana laboral. Entonces, habiendo este tema de la ley que se ha aprobado de que el sábado va a ser no laborable, pero compensable por situaciones religiosas, dice, ¿no? Que ahí el presidente del Congreso dice que por situaciones religiosas, que hay muchas personas que compenetran a acudir el día sábado a su religión, algo por ahí dice. Entonces, el pensamiento del hombre va a influir en eso, ¿no? Va a decir, ah, ya, pues yo no voy a trabajar y fácil. ¿Y usted cree que va a ir a la iglesia? Muchos tal vez sí, muchos tal vez no. Eso es uno, ¿no? Una vez, hermano, en un X mercado, estuvimos unos hermanos de la iglesia, ya, comiendo, almorzando, y yo me encontraba ahí. Entonces, una señora de muy humilde, termina de comer. Gracias, señora, ¿le puedo deber? Así le dice a la señora que estaba vendiendo, que le vendió la comida. No, tú ya te pasas ya toda una vida, toda una vida te vienes acá a mi puesto y me sacas y no me pagas, así, ¿no? Y a mí me impactó muy rápido eso. Ya estaba con su hijita, pues, pero no tengo, te lo voy a pagar. No sé. Así, ¿por qué no me dices antes de que comas? ¿Por qué no me dices antes? Te pasas, feo lo ha tratado, feo lo ha tratado. Entonces, yo dije que alguno de los hermanos de la iglesia iba a reaccionar, pero nadie reaccionó, hermano. Entonces yo le dije a la señora, no, señora, yo voy a pagar por la señora. No, es que papacito vas a disculparme, dice, no en su palabra. Es que esta señora toda una vez viene. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Ayuda al necesitado, dice. En similar caso como esta señora la vendedora, así a veces actuamos nosotros, los de la iglesia, en similar situación. De repente, no en el mismo caso, pero en diferentes casos, somos así de torpes con los hermanos. Entonces, fácilmente en el pensamiento diría, ay, qué mal esta hermana, que le costaba un plato más darle a esta señora. Pero nosotros en la iglesia, en otros aspectos, somos así de duros con nuestro prójimo. ¿Y de dónde viene esto, hermano? Del pensamiento. Y concluyo con esto, ¿no? Dice, para hacer bien, y en la Biblia también lo dice, para analizar si durante la jornada hemos hecho bien las cosas, debemos meditar antes de ir a la cama. Cuando meditas, hermano, en tus aspectos, corriges ciertos errores durante el día. Pero si lo dejas para la semana, se acumula, pues, y no vas a saber qué hacer. Por eso que los grandes empresarios agendan muchas cosas para acordarse qué citas tienen para poder abordar, qué sé yo, ¿no?
pero eso es a la semana. Pero nosotros como cristianos debemos meditar cada jornada. Y alguien dirá, pero qué difícil. En el poco tiempo que voy haciendo esto, hermano, no es nada difícil. Y eso nos ayuda a nosotros a corregir muchos errores. Entonces, yendo a este tema de la hermana que le trató mal en el mercado a esta hermanita, que de repente se aprovechaba, pues, ¿no? Porque era la única que le daba fiado la comida, pero se trataba de comida. Entonces hay muchas cosas, hay muchas personas que están pasando por esa necesidad, hermano. Y nosotros debemos tener mucho cuidado al hablar con nuestro prójimo. Mucho cuidado, podemos lastimarlo. No sabemos en qué grado, porque esa persona que lastimaste quizás ni siquiera te va a decir, hermano, justo me has lastimado con tus palabras. No sabemos, hermanos. Entonces, bien que usted afluye, ¿no? A lo que dice, debemos tener mucho cuidado con el prójimo, porque lo que dice, ¿no? Nuestro Señor Jesús, así como lo que hacéis con vuestro prójimo, me lo están haciéndomelo a mí. Porque es facilito abordar acá entre nosotros. Mira, yo, discúlpeme, no que sea tan directo, tal vez ese es el error más grande que tengo. Yo estoy ahorita en mi cama y de repente ustedes están sentaditos, no sé yo. Es tan fácil abordar esta situación desde un punto de acá, pero hay mucha gente por necesidad, ahorita está trabajando porque necesita ganar plata. Pero el sábado todo ese tema, ¿no? Es que la necesidad se hace mucho más grande, hermano. Y cada vez más la situación está difícil en el Perú, o a nivel nacional, a nivel nacional. Bien, hermanos, en conclusión, hay que tener mucho cuidado con el pensamiento porque es la raíz de nuestras acciones. Muchas gracias, hermano, justo. Muy bien, gracias hermano por tu participación. Sí, pues yo también me estoy poniendo a reflexionar, a pensar. En realidad, ¿qué es lo que tiene que hacer, hermano? El Señor dijo, ir a todo el mundo y hagan discípulos, ¿no es cierto? Hagan discípulos. ¿Qué cosa es eso de hacer discípulos? Enséñales todas las cosas que los he enseñado, que lo practiquen y yo voy a estar con ustedes. Esa es la tarea, ese es el deber, ¿no? Una hermana, no sé si está acá, pero ella me cuenta, ¿no? Su testimonio. Entonces, a una hermanita llegó a su casa, pues no alquiló, creo, un cuartito chiquito y eran varios. Y la hermana veía, pues decía, pero esa hermana es hija de Dios. ¿Cómo puede esa hija de Dios estar así? Son varios y ahí, no, eso está mal, ¿no? Y no tiene ni, de repente, ni para comer. No puede ser eso, ¿no? Entonces dijo, no, aquí, esta sala grande, esta le voy a dar. Ya usted, hermana, como hija de Dios, tienes que vivir acá, acá vas a vivir. Ya está. Y ahora, hermana, tú no puedes estar así, ¿no? Desocupada, así, ¿no? Entonces, ya acá toma este capital, le dio capital, dinero le dio. Y allá hace un negocio, hermano, tú no puedes estar así, una hija de Dios no puede estar así. Está bien, pues todo lo que está haciendo la hermana, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa, no? Lo que pasa es simplemente que después ella cuenta que ni siquiera esta hermana creo que dijo, no sé si era el pollo a la brasa, dice, ni siquiera yo como eso, pero sin embargo lo ve con esa plata del capital, se empiezan a comprar esas cosas y todos felices comiendo, y entonces nada. Es que no están, dice, no están capacitados para de repente emprender algo o aquello y tanto. Por el mismo dicho dice, no le des pescado, sino enséñale a pescar, y eso haces bien, ¿no? Y a veces hasta en un país, a veces se hace se comete ese error, ¿no? Y al final, la misma gente, ¿no? Así, frente a Jesús también, ¿no? Empezaron ya pues a seguirle simplemente por interés material. Está bien, hay que dar. Yo tengo amigos, por ejemplo, alcohólicos, así, y aquí también he encontrado algunos así, pero entonces lo que te piden a ti es dinero, pero ¿para qué el dinero? Te piden para tomar, para el alcohol. No le puedo dar con los que tengo, ¿no? Si algo te puedo darles alguna cosa que sí, ahí lo puede comer, hasta que, entonces, pero lo importante en todo esto es de que el amor de Dios debe ir en esa dirección, de enseñar. Y las personas se dan cuenta y son conscientes. Entonces, ya cuando tú le hablas o uno le habla, ¿no? Un alcohólico, a una persona así, las cosas como son, comprenden
y ya no te piden tampoco, porque saben, quieren pedirte, pero no, ya se dan cuenta que porque saben que lo van a usar mal. Entonces, yo creo que solucionar ese problema es con eso, como dice el Señor Jesús, hay que enseñar, hay que discipular, hay que predicar, hay que darse ese tiempo, a la par que uno va apoyando, viendo, ¿no es cierto?, materialmente, económicamente y todo eso, ¿no es cierto? Por supuesto que no siempre uno va a distinguir cuando alguien te está pidiendo si realmente te está pidiendo por su necesidad o de repente, claro, lo correcto, como dice aquí nuestro hermano que ha participado, nuestro hermano Raúl, entonces, hay que dar, pues hay que dar, ¿no? Por más que nos esté de repente cayendo, porque no sabemos, ¿no? Porque a veces piden, ¿no es cierto?, en el carro, en el camino, y ven, se ve, ¿no? Tal vez puede ser verdad, ¿no? Y uno dar, ¿no? Dar, no, si tienes para dar, hay que dar, pues sí, no. Esa actitud es muy buena, como dice nuestro hermano Raúl, pero más allá nosotros tenemos Mm. que ir dentro de la iglesia para unificar, porque dentro de la iglesia no podemos estar así, pues, ¿no es cierto? Como la visión del hermano, un hijo de Dios no puede estar así. Entonces, para que esté bien Mm. hay que enseñar, no es tanto simplemente dar, sino hay que enseñar y a la par se da también y todo va a funcionar bien, ¿no? Ajá. Sí, ujú. Hermano, Sí, buenos hermano, días. buen día, hermano. Saludar al hermano Bercelay, ¿no? Al hermano me acuerdo de, de niño, ¿no? Ah, pero su nombre nunca me olvido, ¿no? Así es que saludos al hermano Bercelay. Este, sí, por lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces yo estaba reflexionando, sí, pues es lo que pasa, ¿no? Es la realidad de cada persona, de cada uno de nosotros, ¿no? Seamos de la iglesia o no, pero es la realidad. Pero hay una cosa que yo siempre, ¿no? Eh, Converso con los que no son de la iglesia, sobre todo, ¿no? Y digo, ¿no? Hermano, o amigo, o no sé, o por su nombre, como es que son desconocidos, hay veces no son, pero de confianza o no, pero les digo una cosa, ¿no? ¿Mm? Mira, yo te doy, no, no tengo oro, no tengo plata, pero te doy lo más importante. En nombre de Jesús, haz esto. En nombre de Jesús, hace, o sea, ¿no? Así de esa manera, porque los apóstoles así eran, ¿no? Ellos no repartían nada, o sea, a ver, un caso, díganme, cuál de los apóstoles algo ha dado, ¿no? Todo lo hacían a nombre de Jesús, te digo a nombre de Jesús, y todo así era la forma de dar materialmente, ¿no? O sea, me refiero materialmente, claro, su predicación era. Entonces, yo creo que nosotros también estamos aprendiendo, ¿no? Y tenemos que aprender a mejorar. Y todas esas cosas, lo que ha dicho el hermano Berceley, ¿cómo se llama? Tenemos que reflexionar. A ver, de repente estoy así, o si estoy así, ¿qué debo hacer ahora? ¿No? ¿Qué debo? Reflexionando, mi hermano, justo. Muy bien, muy bien. Hermanos, termino leyendo esto para despedirnos, ya el tiempo pasó. Dice, sus palabras serán para ellos como el pan de vida, o sea, alimentarnos de la palabra de Dios, ¿no? Y alimentar también cuando dice, ¿no? Que compartamos el pan, ¿no? Con las otras personas, no solamente es el pan material, sino es el pan espiritual, ¿no? Y con la fuerza así obtenida, cuando uno está así con esa fuerza de la palabra de Dios, entonces uno es capacitado. ¿Para qué? Para desarrollar caracteres que serán pues una honra para Dios. ¿Está bien, hermanos? Un perfecto compañerismo cristiano existirá entre ellos. Claro, cuando la palabra de Dios entra a las cabezas, todos los hermanos en la iglesia estudian su lección, todos, entonces tenemos el mismo espíritu, pues, y todos unificados hacemos las cosas. Se verá en sus vidas el fruto que siempre aparece como resultado de la obediencia a la verdad. Ahí entrará pues el amor, la paz, todo va a estar ahí y esa iglesia, como dice
pastor, esa iglesia se va a llamar la iglesia del amor. No, no, claro, en el fondo es lo que dice Dios, ¿no? Eso quiere Dios, que estemos unificados. Hagamos de la oración de Cristo la regla de nuestra vida a fin de que podamos formar caracteres que revelen al mundo el poder de la gracia de Dios. Entonces el mundo quiere ver eso, ¿no? Ese poder de la gracia de Dios, la misericordia y el amor de Dios, ¿no? Ha de haber menos charla acerca de pequeñas diferencias, ¿no? Y un estudio más diligente de lo que la oración de Cristo significa para quienes creen en su nombre, ¿no? Hemos de orar por la unión y entonces vivir de tal manera que Dios pueda responder nuestras oraciones. Así que, hermanos, el secreto está en la oración también, pues, ¿no? Hay que orar con ese propósito, ¿no es cierto?, de que el Espíritu de Dios se nos dé a todos para hacer su voluntad. Hermanos, el secreto también es que cuando uno empieza a hacer las cosas, entonces los problemas se solucionan, sea cualquier problema. Esa es la fe. Por más que uno está de repente ya muriéndose, pero si el Señor te dice levántate y anda, entonces pues tú te levantas y andas y ya está. Solucionar el problema, así decía el Señor Jesucristo a los que está al paralítico, pues, levanta, toma tu camilla y anda. Y ya está. Pues, hacer caso es andar, pues levantarse y andar. Y entonces también dentro de la iglesia, por más dificultades que estemos pasando, el Señor dice las cosas, ya está claro lo que dice Él. Lo que debemos hacer sabemos. Entonces hay que hacer, pues, no pensemos, estoy enfermo, pues, no puedo moverme. No, anda. El Señor ha dicho, anda, entonces camina, pues, si el Señor está ordenando. Sí, hermano. Eh, Interesante el tema, unidad. La participación de los hermanos también interesante. Y sí, los discípulos, los que creían en Jesús, vendían sus cosas y daban, dicen Hechos 2:45. Desde el 44 dice, y toda persona que tenía temor y muchas maravillas, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Y todos los que creían estaban juntos, tenían todas las cosas comunes. 45. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartían a todos como cada uno había menester. Y perseveraban unánimes, unidos, unánimes, cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y con sencillez de corazón. Y sí, en toda época ha habido eso. Pero también nuestro corazón no regenerado, no convertido, también actúan cosas malas. Yo no quiero decir en tal iglesia, en cierta iglesia ha habido antes venían ropas de ofasa, pues, de ofasa a la iglesia, de tiempo en tiempo llegaba a los hermanos se repartían así, pero unos hermanos dirigentes, hermanas estaban repartiendo y se eligieron para ellos, pues sí, esto así. Y esto para mí, y en el momento de la repartición, eso es lo que habían elegido, lo dieron a otra persona. Y ha habido un grande problema, y entonces, desde ese momento, la misión de aquel lugar dijo, ya no más vamos a mandar ropas a los hermanos, porque en lugar de tener unidad, lo trae rencillas, desunión, y ya no llega ropas, y mejor, porque eh, en realidad esas ropas son para los necesitados, para las personas que de la vecindad, por ejemplo, cuando hay terremoto o alguna cosa, eso se reparte a todas las personas necesitadas. Ellos reciben sin estar peleando, eso para mí no. Y eso es importante, algunas cosas eh, aplicar diariamente. Precisamente yo tengo una persona que doy estudios bíblicos, pero sus papás eran ex-adventistas y justamente han tenido problemas de esos y no
me aceptan pues los papás, aunque los hijos estudian conmigo, pero los papás se alejan, porque han tenido ese problema. Esta es nuestra humanidad y trae repercusiones para el resto de la descendencia. Que Dios nos ayude, hermanos. Muy bien, gracias hermano Marcelino por su participación. Sí, pues hermanos, hubo un problema en la iglesia inicial, primitiva, la inicial, la que fundó el Señor Jesucristo. Ahí, ¿cuál fue el problema, hermanos? Justo se estaba repartiendo así las cosas, como se suponía que los discípulos líderes tenían que... ¿Se dieron cuenta los discípulos qué cosa? ¿Para eso estamos acá? No, nosotros tenemos que predicar. Mejor vamos a nombrar a unos hermanos consagrados que sean diáconos. Y esos diáconos los nombraron a los diáconos, y a ellos, porque había esos problemas que está mencionando hermano Marcelino. Ahí está Felipe, por ejemplo, era un diácono. Entonces predicaban también la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no, ese no es la ocupación que Dios nos ha dado, sino predicar el evangelio, ¿no es cierto? Y claro, para eso hicieron una junta de iglesia, pues también, ¿no? Una junta de iglesia hicieron allí, entonces todos los líderes, ¿cómo resolvemos esto? Ya, pues hay que nombrar ya, líderes para que se ocupen de eso. Bueno, entonces, hermanos, estamos aprendiendo de que la unidad, hermanos, está en Cristo, en su palabra, en la oración, en su palabra. Y eso es lo que hay que hacer. Lo demás viene por añadidura. Por eso dice, busquen primero a Dios, ¿no? O sea, a Cristo crucificado, ¿no? Y las demás cosas vendrán pues por añadidura. Sí o sí, ¿acaso Dios no está mirando las cosas? ¿No? ¿Para qué? A ver, tú dime, tienes un hijo que está mal, con malos hábitos, de repente en la droga, no sé, pero el asunto, tú tienes bastante dinero y todo, tú le vas a darle, papá, quiero esto, quiero aquello, dame plata, que esto, que tú sabes que lo va a usar para la droga, para los malos hábitos. Y al darle, lo estás empeorando el problema, ¿no es cierto? Pero de repente lo que se necesita es una reforma, ¿no? En su forma de ser, en sus hábitos. Entonces, eh, atacar eso. ¿Y qué es lo que resuelve? Pues no, la palabra de Dios es eso justamente, ¿no? Transforma nuestro carácter, ¿no? Y humanamente, pues la gente, mira, multitudes, miles le seguían a Jesús. ¿Por qué? Simplemente porque daba comida, les daba comida. Miles comían. Y la gente decía, oye, este nos da la comida, así, ni siquiera trabajaban, escuchaban nomás al Señor, pues decían, ya, pues hoy si estamos en la guerra también, vamos a pelear, nos cortan nuestra mano, nuestra mano se repone, todo, ¿no? Y tantas cosas, o sea, lo veían desde ese ángulo, pues, hermanos, miren. Y el Señor Jesucristo ha tenido que escaparse de toda esa multitud de gente, se ha tenido que escapar, huir. Primero se fue al monte a orar, después a eso de las 2, 3 de la mañana, de repente bajó y ya pues se fue caminando por el mar, ¿no? Y los demás ahí estaban pues esperando a Jesús, ¿no? Para que les dé la cosa material, ¿no? Y después se ven que no hay Jesús. Dice, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde lo buscan? ¿Por qué? Porque su barriga se ha llenado, pues no, por cosas materiales. Y a veces uno busca a Jesús por cosas nomás. Y Eso se entonces, llama facilismo, hermano, ah, facilismo. así es, Se así es. acostumbraron a ese facilismo, entonces, Sí, ya ajá, pues, eso mm, también tenemos que ser inteligentes, ¿no? Si me doy cuenta que así está por facilismo, hay, no sé, pero tenemos que ser inteligentes. Para eso dicen, ¿no? Ustedes sean astutos, ¿no? Como ok, la serpiente y mansos mansos. como la paloma, ¿no? Ajá, Ah, eso, hermano. ajá, así es, así es. Muy bien. Y entonces, pues termino esto de que siempre lo encontraron eso al otro lado, ¿no? Del mar, del lago, ¿no? Pero el asunto, la gente decía, pero hoy Jesús está al otro lado. Y empezaron a tomar barcos por acá, para allá, se lo encontraron, la multitud ahí, ¿no? Y el Señor Jesús ha tenido que decir en su cara la verdad, pues, ustedes me están buscando no por mi palabra, ustedes me buscan porque se han llenado la barriga. Y así, hermanos. Y cuando decía lo correcto, coman mi carne, tomen mi sangre, o sea, mi palabra, coman, consuman eso.
Entonces ahí la gente, pues todos le dejaron, toditos le dejaron, solamente quedaron los discípulos, nada más. ¿Y ustedes no me van a dejar? ¿Se van a ir? Pedro decía, pero tú tienes palabra de vida, pues, ¿cómo te vamos a dejar? Hemos dejado todo para seguirte a ti. Ellos son los únicos que se quedan, pero toditos se fueron, hermanos, toditos se fueron, así dice la Biblia, ¿no? Porque simplemente se les sigue por interés, nada más de comida o no sé de qué. Entonces, pero si hay que seguir, hay que unificarse, la iglesia es por su palabra. Su palabra tiene que unificarnos, ¿no? Por eso tenemos que orar para que el Espíritu Santo también esté pues con nosotros y así estemos unidos y hagamos las cosas. Y las demás cosas, hermanos, el pan, pues eso viene por añadidura, va a venir por añadidura. Eso es la promesa de Dios. Busquen primero el reino de Dios, su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura, pues. Es la perfecta unidad tan estrecha como la unión que existe entre el Padre y el Hijo. Esta es pues, la unidad, pues, hermanos. Pensemos, unidad, ahí está el Padre, nuestro Padre Dios, y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es uno solo, uno son, ¿no? Lo que dará éxito a los esfuerzos de los obreros de Dios. Esa unidad tiene que haber también entre la Iglesia y nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. La completa unión con Cristo y unos con otros es absolutamente necesaria para la perfección de los creyentes. Ahí está la perfección, cuando estamos unidos a Cristo todos y la iglesia también, pues, a la orden del Señor Jesús, nuestro Señor. La presencia de Cristo por la fe en los corazones de los creyentes es su poder, claro. El poder está en que Cristo está, eso es lo que hemos estudiado esta semana, ¿no? El poder está que el Señor Jesús esté en nosotros en nuestra vida. Produce una unión pues con Cristo, tú en mí, dice, ¿no? Ahí, tú en mí. La unión con Dios por medio de Cristo hace perfecta a la iglesia. Si nos hemos separado de Dios, volvemos a estar unidos con Dios a través de Cristo, a través de Cristo. Y sin Cristo no hay unión, no nos unificamos, pues. A quien busque, dice, a quien busque servir a los demás, a quien busque servir a los demás con abnegación y sacrificio, le serán dados los atributos de carácter que los recomendarán ante Dios y desarrollará sabiduría, verdadera paciencia, clemencia, bondad, compasión. Claro, como dice el Señor Jesús, y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Eso hay que enseñarles para que sepan qué hacer, qué no hacer. Eso es lo que estamos aprendiendo nosotros, a saber qué cosa tengo que hacer y qué cosa no hacer. Por eso dice, enseñen todas las cosas que yo les he enseñado, que lo practiquen, que lo hagan. Yo voy a acompañarles, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no hasta el último día. Voy a estar siempre con ustedes. Entonces hay que enseñar, eso es enseñar a predicar, pues no, integralmente, en todo aspecto, ¿no? Esto le da un lugar privilegiado en el reino de Dios. Nada puede perfeccionar la perfecta unidad, como dicen, nada puede perfeccionar la perfecta unidad en la iglesia, sino el espíritu de una paciencia semejante a la de Cristo. Entonces, hermanos, también debemos tener esa paciencia, ¿no, hermanos? Entonces, eh, esa unidad va a surgir también cuando tengamos paciencia, porque tampoco así humanamente también si vamos a actuar, vamos a herir a las personas, como decía Raúl, no, sin darnos cuenta podemos estar hiriendo a una y otra persona, ¿no? Satanás puede sembrar discordia, ¿no? Solo Cristo puede armonizar los elementos discordantes. Qué interesante, ¿no? Satanás siempre va a buscar la división, la desunión, la discordia. Eso es lo que busca siempre. Si ve que tenemos un propósito, la iglesia va a trabajar y ahí está Satanás. Satanás lo agarra a alguien para que se oponga a esto, no, que esto, aquello, así sin sentido, ¿no? La discordia aparece y no se hace nada. Solo Cristo puede armonizar los elementos discordantes. Cuando como obreros individuales de la iglesia amamos a Dios por sobre todo y al prójimo como a uno mismo, entonces no habrá trabajosos esfuerzos para unirnos. Claro. Entonces, hermanos, es Cristo, pues, no el que va a unificarnos a nosotros. Si está en nuestros corazones, estamos unificados. Habrá una unidad en Cristo, unidad en Cristo. Los oídos estarán cerrados a los informes y nadie hará reproches contra su vecino.
Los miembros de la iglesia apreciarán el amor y la unidad. ¿Mm? Y serán como una gran familia. Entonces portaremos ante el mundo las credenciales que darán testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Cristo dijo, justamente ahí está el secreto, hermanos. Si realmente la iglesia es una iglesia verdaderamente cristiana, es porque tiene unidad y ahí se muestra el amor. Esas son las credenciales. Si no hay unidad, ahí está Satanás. Si no hay el amor en esa iglesia, ahí está Satanás, ¿no? Entonces, la iglesia, la credencial, o sea, la demostración que es iglesia cristiana, es porque hay unidad y ahí está el amor de Dios. Entonces, Cristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿no? En esto conocerán, o sea, todo el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos, nos está diciendo. Si tuvierais amor los unos por los otros, así dice Juan 13:35. Entonces, si hay amor entre nosotros, no nos estamos peleando, entonces hay amor, eso ve la gente, entonces ahí está Dios, ahí quiero estar y ahí va a venir, ¿no? Las personas también. Que Dios los bendiga, hermana Mónica, por favor, despídanos. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre Celestial, agradecidos estamos nuevamente, Señor, de su palabra que usted nos da esta mañana. Agradecidos, mi Señor, de pertenecer a una gran familia, mi Señor, la familia espiritual que usted nos ha dado, Padre bendito. Le queremos rogar, Padre amado, si es que hay disensión, si es que tenemos algún problema con algún hermano, que podamos solucionarlos, mi Señor, y podamos estar unidos y podamos estar en esa unidad que usted desea para su iglesia, mi Señor, para que podamos hacer la obra que usted nos ha encomendado, que el mundo pueda vernos, que pueda verle, perdón, a través de nosotros, Padre amado, que podamos cumplir el mandamiento primero de amarle a usted por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo luego, ¿cierto? Como a nosotros mismos. Padre bendito, acompáñenos en este día, especialmente, mi Señor, a guardar su santo sábado como corresponde, a ir a la iglesia a su encuentro, a adorarle, mi Señor, como usted se merece, Padre bendito. Guíe nuestros pasos, acompañe a cada hermanito, a cada hermanita aquí, cuide de cada familia, mi Señor Santo, lo suplicamos. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén, amén, Padre. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Mónica. A ver, si alguien se lo sabe ya de memoria, hermanos, las palabras para despedirnos. A ver, alguien puede repetirlo. Que Jehová, a ver si yo también recuerdo de memoria, que dice que Jehová ayuden, que Jehová te Jehová te bendiga bendiga y te guarde. y te guarde. Jehová haga Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén, amén, amén. Así que hermanos, ahí están las palabras que Dios ha indicado para bendecir a su pueblo y se han repetido esas palabras. Así que hermano, que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová no, su rostro te contemple a ti y pues te dé paz también, ¿no? Así está, así están las palabras. Así que eso sea una realidad, hermanos, son palabras de Dios que esa sea una realidad en tu vida de ti, hermano y hermana. Que Dios te bendiga, hermano, hermano.